Hola, ¿qué tal? Continuamos con los hallazgos del Cronista de Monterrey. Vamos a hablar del primer cabildo electo democráticamente. Porque la democracia es un lujo que pocos seres humanos pueden darse. Hoy día, solo el 8% de la humanidad vive en democracias plenas, mientras el 39% en regímenes autoritarios. Casi todo el resto de la humanidad, el 52%, lo hacen democracias deficientes y o regímenes híbridos. México pasó de ser una democracia deficiente en 2012 a ser un régimen híbrido en 2023, según el Programa para el Desarrollo Humano de la ONU. La democracia no solo es votar para elegir un gobierno, pero es el primero e indispensable paso para conseguirla. La democracia es un sistema de vida que se ha venido construyendo con grandes esfuerzos a través de milenios, desde el siglo IV antes de Cristo en Atenas, y luego de dos milenios y medio en la actualidad, algunas naciones avanzan y otras retroceden en la calidad de su democracia e incluso algunas la han perdido, regresando a ser parte del 39% de regímenes autoritarios. A principios del siglo XIX, solo había democracia moderna en Estados Unidos, implantada en 1789, aunque pues bastante limitada, porque solo un grupo de varones tenía derechos plenos, mientras para otros su voto valía 3/5, y un gran número de aborígenes y esclavos africanos no tenían ningún derecho. En 1792, Francia estableció el sufragio universal para los varones, incluyendo a los afrodescendientes, pero excluyendo a todos los habitantes de sus colonias en el mundo. Así que el resto del orbe vivía en regímenes absolutistas. Algunos eran radicales, como los sultanatos árabes, mientras otros eran ilustrados, como el Imperio Británico y el Español, donde, aunque sus reyes tuvieran la última palabra, eran generalmente asesorados por consejos de expertos. El vasto Imperio Español, con presencia en los 5 continentes, saltó a la democracia de una forma inesperada. Fue en 1808 cuando Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, conquistó España. Capturó al monarca Carlos IV y a su sucesor Fernando VII, forzándolos a abdicar el trono en favor de José Bonaparte. El pueblo español rechazó la usurpación del trono y se organizó en juntas regionales, tanto en la península como en ultramar. Para combatir todo esto, a los franceses y gobernar según las normas hispanas. Las juntas regionales enviaron representantes a una junta central que llamó a un constituyente conocido como Cortes Especiales de Cádiz. Es que Cádiz es el nombre de la ciudad donde se pudieron reunir a legislar en relativa paz, digamos, ¿no? De esas Cortes Especiales de Cádiz nació el 19 de marzo del 12 de 1812 la Constitución Política de la Monarquía Española, conocida popularmente como Constitución de Cádiz. En ella, sin distingos de castas, se concedió el voto universal a los varones en todo el imperio para 3 tipos de cuerpos colegiados: los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las Cortes Generales Ordinarias. Así nació la primera gran democracia del mundo, con cerca de 22 millones de personas, que pasaban de ser súbditos a ciudadanos con todo y voto. Así llegó la democracia al nuevo Reino de León, comenzando con su capital, la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Y se suponía que inmediatamente se cumpliría lo dispuesto por la Constitución de Cádiz. Pero no fue así. En muchos lugares de las Españas, partidarios de la monarquía absoluta se oponían a la monarquía constitucional, porque la voluntad del rey no sería más la ley, porque las leyes se elaborarían por un poder legislativo constituido. En la monarquía constitucional, el rey ya no nombraría a todos los funcionarios del reino, sino que serían nombrados por las Cortes, es decir, el poder legislativo, o por las leyes, o por el propio pueblo. En el caso de Monterrey, Joaquín de Arredondo, comandante general de las provincias internas de Oriente, se opuso a que se celebraran elecciones conforme a la Constitución de Cádiz, pese a que desde junio del 12 había llegado a la ciudad una copia certificada de dicha Constitución enviada por las Cortes Generales de Cádiz.
Pero Arredondo decía que él requería órdenes directas del rey, a sabiendas de que eso era imposible, porque Fernando VII estaba preso. Desde 1811, cuando el gobernador del nuevo Reino de León, Manuel de Santamaría, se convirtió en insurgente, no se había designado gobernador, y en su lugar, el alcalde de Monterrey ejercía las facultades civiles del gobernador, pero Arredondo las militares. Así que ya con ese poder, Arredondo impidió al alcalde José Valera organizar en 1812 las elecciones populares para el ayuntamiento de 1813. Y se tuvo que elegir de la forma antigua, es decir, con la votación del cabildo saliente, los exalcaldes y los regidores perpetuos, que bueno, eran honoríficos, pero eran regidores. Y de esa manera resultaron electos Pedro de Llano como alcalde primero y José Marcos de Arredondo como alcalde segundo. El alcalde Pedro de Llano, nacido en 1758 en el País Vasco, era un ilustrado y administrador colonial, partidario de la Constitución de Cádiz, y en enero de 1813 llegó a la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey la segunda copia oficial de la Constitución, por lo que de Llano la hizo pública, contrariando a Arredondo. Adicionalmente, el virrey Francisco Javier Venegas nombró gobernador del nuevo Reino de León a Ramón Díaz de Bustamante, ex gobernador del Nuevo Santander y partidario de la Constitución de Cádiz, es decir, rival de Arredondo. Así que Pedro de Llano, apoyado ahora por un nuevo gobernador Díaz de Bustamante, celebró elecciones para renovar el ayuntamiento votando todos los ciudadanos. En un Monterrey de poco menos de 10,000 habitantes, hubo centros de votación en las casas reales, en San Francisco, es decir, Apodaca, San Pedro de los Nogales, San Pedro Garza García, y Los Topos, o sea, Escobedo. Los ciudadanos varones mayores de 21 años votaron por 17 electores y estos a su vez votaron por 2 alcaldes, 12 regidores y 2 síndicos. Así resultaron electos Fernando de Uribe, alcalde primero, y Froilán de Mier y Noriega, alcalde segundo. Estos fueron los primeros alcaldes de la ciudad de Monterrey electos popularmente para el año de 1814. Y así fue como alboreó la democracia en nuestra querida ciudad. A partir de ese entonces, con excepción de breves interrupciones, se han celebrado puntualmente las elecciones para renovar el Cabildo Regiomontano. En la historia de la democracia mexicana, la moderna desde luego, de 1990 a la fecha, Monterrey ha estado siempre entre los primeros 20 municipios de los 2,477 establecidos en todo el país con la mayor participación ciudadana. Continuaremos después con más hallazgos del Cronista de Monterrey.